Vamos a esperar unos minutos. 224 están ingresando. Vamos a esperar unos minutos. Muy bien, muy buenas tardes con todos y todas. Bienvenidos al evento de la ceremonia de inauguración de la Escuela de Formación para Defensores Públicos. Hoy se marca un inicio, una etapa para la Escuela de Formación para Defensores Públicos del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Para ello, permítanme presentarles a los panelistas, saludarlos y darles la bienvenida que hoy nos acompañan. Y está compuesto por nuestro señor ministro Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos. La doctora Arely Valencia Vargas, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. La doctora Zoila Macavilca, directora general de la Dirección de Defensa y Acceso a la Justicia. El doctor La Negra, secretario general de la Organización Civil de Transparencia. Así también, el día de hoy, contamos con la apertura del curso de Ética del Servidor Público. Para ello nos acompañan el doctor Ricardo Iquiñez y la doctora Pepi Patrón. No sin antes dejar de mencionar y saludar a nuestros invitados especiales que sin ellos no podría ser posible este evento y que nos acompañarán también en esta ceremonia. Erika Nelson, gerente de programas de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Perú. Lilian Neucochea, especialista del programa de la sección de asuntos antinarcóticos y aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos de América en Perú. Teresa Torres Chávez, coordinadora nacional del proyecto de protocolo a la práctica Un Puente para la Acción Global contra el Trabajo Forzoso, Organización Internacional del Trabajo, OIT. Ricardo Valdés Cabaza, director ejecutivo de CHS Alternativo. Rodolfo Albán Guevara, director ejecutivo del programa Mejoramiento de los Servicios de Justicia No Penales a través de la implementación del expediente judicial electrónico financiado por el Banco Mundial. Raúl Cayergos Velarde, director de País Abarroli, Perú. A todos los participantes, los 450
participantes, muy buenas tardes, así también a los directores de línea, al doctor Francisco Veras, a la doctora Luzmila Adriancén, a la doctora Isabel Raez. Muy buenas tardes. Doctora Arely Valencia, le damos el uso de la palabra con las palabras de bienvenida y presentación de la escuela. Muchas gracias, Sue. Buenas tardes con todos y todas. Señor ministro Eduardo Vega Luna, señor viceministro de Derechos Humanos Daniel Sánchez, mi colega doctora Zoila Macavilca, directora general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia, doctor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, doctor Javier Iguíñez Echeverría, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano IDALPUC, doctora Pepi Patrón, docente del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada también a la Asociación Civil Transparencia. Un saludo también a los representantes de las entidades que brindan apoyo técnico y financiero a las capacitaciones de la defensa pública que nos acompañan en el panel, defensores y defensoras públicas, integrantes del equipo multidisciplinario, directores distritales de la defensa pública que nos acompañan esta tarde en la audiencia. Bienvenidos todos y todas a esta ceremonia de inauguración de la Escuela de Formación para Defensores Públicos. Este es un evento verdaderamente especial para el Ministerio de Justicia y particularmente para el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, pues finalmente luego de varios meses de arduo trabajo conjunto con la Dirección de Defensa Pública y las entidades que nos han brindado apoyo técnico y financiero a este proyecto, podemos decir misión cumplida. A partir de hoy, el equipo de la Defensa Pública contará con su propia escuela de formación, estructurada bajo un modelo educativo con una visión y misión propia, la cual parte de un diseño que busca cerrar brechas de conocimiento existentes y a la par atender a la constante demanda de conocimiento y desarrollo de destrezas legales propias del ejercicio de las funciones de los y las defensores públicos. Bajo esta visión se lanza el primer plan académico de la escuela, con una proyección de ejecución inicial a 5 años, pero con el compromiso de hacerlo sostenible en el tiempo. Este plan académico está compuesto de 73 actividades, incluyendo 34 cursos, 25 seminarios y 14 talleres, orientados al desarrollo de competencias transversales, esto es, dirigidas a todos los segmentos o especialidades de defensores públicos, así como competencias específicas, las cuales buscan ahondar en el desarrollo de capacidades esenciales y destrezas propias de cada especialidad de defensor público y del equipo multidisciplinario. ¿Qué implica un plan académico basado en competencias y por qué es importante? Contar con una escuela de formación que se sustenta en un plan académico diseñado para reforzar la especialización y ahondar en un perfil humanista y con enfoque de derechos, marca un antes y un después en la manera como se han venido brindando las capacitaciones a la defensa pública. Un plan académico basado en competencias va a permitirnos establecer metas formativas claras, identificar los procesos para lograrlas, generar mecanismos de monitoreo y medición de los objetivos cumplidos y, lo más importante, determinar cuál ha sido su real incidencia en la mejora de la calidad del servicio que brinda la defensa pública a la ciudadanía. Cada curso, cada seminario y taller que integran las 73 actividades académicas programadas en el plan están articulados de manera tal que en conjunto permiten al defensor o defensora pública, según su especialidad, lograr la excelencia en la prestación del servicio. Excelencia entendida como la capacidad de prestar servicios de defensa o asesoría legal que sean oportunos, de calidad y sobre todo con conciencia de ofrecer una orientación empática y desde un enfoque de derechos a la población más vulnerable y o de escasos recursos. Es por ello que desde una lógica de desarrollo de competencias transversales se busca no solo ahondar en la adquisición de mayores conocimientos teóricos y prácticos, sino también en generar conciencia sobre qué implica ofrecer a la ciudadanía un servicio orientado desde la ética, con enfoque de derechos, género e interculturalidad. La contribución de esta escuela en ese sentido será afianzar un perfil único que caracterice a las defensoras y defensores públicos como verdaderos garantes del derecho al acceso a la justicia. Ustedes no son abogados o abogadas más dentro del gremio de nuestro país. Ustedes están siendo especialmente entrenados para operar en contextos difíciles, en contextos donde operan con personas expuestas a alta vulnerabilidad y falta de recursos. Responder a estos contextos requiere un perfil especial, para ir más allá de la sola operatividad de la legalidad y entrar en el mundo de los derechos humanos y la justicia. Quisiera hacer mención brevemente
al proceso de gestación de la escuela. La existencia de la escuela es una necesidad identificada desde hace varios años en el sector, pero que finalmente, gracias al apoyo de la alta dirección del MINJUS, empieza a hacerse realidad desde mediados del 2019. Un actor clave en esta fase inicial fue la Autoridad Nacional del Servicio Civil, el SERVIR, quien nos brindó el apoyo técnico para realizar el primer estudio de base denominado Diagnóstico de Conocimientos durante el 2020. Este estudio se concluyó en febrero de este año y nos permitió identificar brechas de conocimiento y necesidades de capacitación en distintos niveles. Aquí es importante agradecer a las defensores y los defensores públicos que participaron en esta evaluación a nivel nacional, pues ustedes nos permitieron sentar las bases para el diseño de este plan académico. Un plan académico se queda dormido en el terreno de la idealización si no hay apoyo técnico y financiero para ejecutarlo. Para esta fase de ejecución, el apoyo de las siguientes entidades ha sido crucial. En primer lugar, agradecer al doctor Rodolfo Albán, al ingeniero Jorge Lizonde, junto a todo el equipo del Programa de Modernización del Sistema de Justicia, componente 4 del Banco Mundial, pues gracias a ellos es posible la ejecución del eje no penal del plan académico al 2025. Del mismo modo, queremos agradecer la colaboración de la sección antinarcóticos y de aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, a través del proyecto Apoyo al Sector Justicia, ejecutado por la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, Abarroli, quienes han hecho posible la ejecución de los cursos del eje penal. Quisiera mencionar especialmente el aporte de la señora Erika Nelson, Lilian Ecoche y Raúl Callirgos, que nos acompañan en el panel, por su constante apoyo al Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos para las capacitaciones orientadas a mejorar el servicio de la defensa pública. Nuestro reconocimiento especial también al proyecto Bridge de la Organización Internacional del Trabajo, especialmente a su directora Teresa Torres, por facilitarnos desde hace ya más de un año el diseño y ejecución de las capacitaciones en materia de trata de personas, trabajo forzoso y otras formas de esclavitud moderna. Igualmente, agradecer a CHS Alternativo y su director ejecutivo Ricardo Valdés por complementar el aporte en estas temáticas, en estas materias, integrando además la capacitación para la prevención del abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes en línea. También hemos recibido apoyo técnico del proyecto UNISEX de la Universidad Cayetano Heredia para las capacitaciones en temas de discriminación e identidad de género, la ONG SODIS en temas de personas con discapacidad y el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables para las capacitaciones sobre derechos de adultos mayores, violencia contra la mujer y el sistema SNEG. Finalmente, agradecer a Iván La Negra y la Asociación Civil Transparencia por hacer posible el primer curso de la malla curricular que se inaugura hoy en un tema crucial para nuestro ministerio y toda entidad pública, ética del servicio público. Con todas estas entidades y personas hemos trabajado de manera conjunta en distintas etapas de este proyecto y en algunos casos en tiempo récord y bajo presión, para hacer posible este producto MINJUS, a favor de la defensa pública, pero fundamentalmente a favor de la ciudadanía en general. A todo el equipo de la defensa pública que se beneficiará con estas capacitaciones, augurarles éxitos y agradecerles de antemano por el tiempo y la dedicación que van a dar a esta formación continua. Muchas gracias. Muchas gracias. Fueron las palabras de la doctora Arely Valencia Vargas, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Ahora damos el uso de la palabra a la doctora Zoila Macavilca Román, directora general de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia. Doctora, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Doctor Eduardo Vega, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Doctor Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Doctora Arely Valencia, que me ha precedido, directora general del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. También a quienes nos acompañan como panelistas, al señor Iván La Negra, secretario general de la Dirección Civil Transparencia, al doctor Javier Iguíñez Echevarría, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano para América Latina, la doctora Pepe Patrón, asociada de la Asociación Civil Transparencia, a los representantes de las distintas instituciones que han colaborado conjuntamente en el desarrollo de este proyecto, a los directores de línea y directores distritales de la defensa pública que nos acompañan y también a las defensoras y defensores públicos que se conectan desde las diversas regiones de nuestro país. El Servicio de Defensa Pública, a cargo de nuestros más de 2.000 integrantes en las 34 direcciones distritales de todo el Perú, ha cumplido ya 25 años de existencia.
Este servicio es de suma importancia para la ciudadanía y más aún para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad y que no cuentan con recursos económicos y necesitan de orientación y patrocinio legal. Siendo conscientes de ello, y gracias al esfuerzo conjunto entre el equipo de la Dirección General de Defensa Pública, del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, así como de los defensores y defensoras quienes han participado activamente desde la etapa del diagnóstico de conocimientos y también de todas las instituciones que nos acompañan en el evento del día de hoy y que han colaborado en que sea una realidad que podamos contar y presentarles a todos y todas esta escuela de formación para defensores públicos, es que podemos dar inicio, digamos, desde el día de hoy a este proyecto que tantas semanas y tantos meses de trabajo ha conllevado. Esta escuela no solo permitirá que todas las defensoras y defensores públicos puedan fortalecer sus capacidades profesionales, sino que también incidirá en que el servicio de la defensa pública siga afianzándose en la calidad que ya la caracteriza. La importancia de la capacitación que se recibirá va a incidir de forma directa en los ciudadanos y ciudadanas que depositan su confianza en nosotros y a quienes nos debemos. Durante este tiempo en la Dirección General he podido compartir con las defensoras y los defensores públicos el gran nivel de compromiso y respuesta y preparación para afrontar grandes casos de gran dificultad y que requieren una atención especializada, lo que se ha venido realizando hasta el día de hoy con excelencia. Todos los conocimientos teóricos adquiridos durante todo ese tiempo se ven plasmados en la defensa que se hace de las víctimas o la asistencia o patrocinio legal que requiere un ciudadano o ciudadana. Ahora iniciamos una escuela ya trabajada y pensada para reforzar y afianzar esas capacidades. Sabemos que cuando hablamos de formación debe partir siempre de un sentido vocacional de la profesión y sin duda debe influir también en la manera en que se ejerce. Es por eso que esta escuela también está pensada no solamente para los abogados y abogadas que la componen, sino también para quienes forman parte del equipo multidisciplinario y esperamos luego proyectarla para todo el personal que forma parte de la defensa pública. Esta escuela está pensada no solo como una simple colección de conocimientos, sino también para desarrollar las habilidades que proporcionen las competencias necesarias para desarrollar nuestra labor de la mejor forma posible. Por ello, la capacitación integral que van a recibir las defensoras y defensores públicos en esta escuela hará de ellos y el servicio de la defensa pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos el mejor de servicio de defensa gratuita, brindado con la más alta capacidad y calidad profesional y humana, acorde a los objetivos institucionales y siempre basados en los más altos estándares de derechos humanos. Cabe señalar que el día de hoy se da inicio con su inauguración, pero se cuenta con un programa que permite su continuidad hasta el año 2025. En ese sentido, la Escuela de Formación de Defensores Públicos nos permitirá continuar capacitando de manera ordenada y especializada a todos y todas los defensores públicos del Ministerio de Justicia, quienes con profesionalismo y compromiso que los caracteriza, estoy segura que sabrán aprovechar ese espacio de capacitación que desde el sector y con el apoyo de entidades cooperantes hoy se ha hecho realidad. Finalmente, quiero reiterar el agradecimiento al esfuerzo realizado por todos y todas para poder contar en este año del Bicentenario con nuestra Escuela de Formación de Defensores Públicos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Zoila Macavilca. Ahora le damos el uso de la palabra al doctor Iván Lanegra Quispe con el tema alianzas estratégicas entre entidades públicas y organizaciones de la sociedad. Doctor, buenas tardes. Muchas gracias, Su. En primer lugar, quiero alcanzar mi saludo en nombre de Transparencia al ministro Eduardo Vega, y además es un directo amigo y con el cual pues hemos trabajado mucho tiempo en la Defensoría del Pueblo, así que le tengo mucho cariño, señor ministro. También al viceministro Daniel Sánchez, como también he tenido la oportunidad de laborar juntos en la Defensoría, así que también es un viejo colega mío. Es muy agradecido a ambos por la oportunidad que le han dado a Transparencia de colaborar con este proceso. A las directoras Arelia Valencia y Zoila Macavilca, ¿no? Pues también gracias nuevamente por la confianza en el trabajo nuestro. Y a cada uno de los panelistas pues, que están presentes, muchas gracias por colaborar, ¿no? en este proceso que está ligado directamente a una de las misiones centrales de Transparencia,
que una democracia no se puede construir sin integridad. Es un elemento fundamental de la construcción de instituciones democráticas, que éstas sean pues asentadas en un Estado íntegro. Y eso implica una labor que atraviesa todos los sectores del Estado. No es un tema solamente de uno de ellos, no es solamente un tema de las áreas de ética. Es un tema que involucra el trabajo permanente de todos los funcionarios. Y por esa razón, nuestro compromiso casi inmediato, cuando, digo casi inmediato porque en realidad fueron unas conversaciones previas al momento de llegar a un acuerdo, pero fue con mucho entusiasmo que aceptamos este desafío del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS, de trabajar juntos, ¿no? En una alianza para implementar este curso en esta dimensión del diseño, en esta dimensión de la preparación y la ejecución, ¿no? de este primer momento de este curso. Y esto, hay que decirlo además, es un tema que está ligado a otra dimensión que consideramos fundamental, ¿no? Que es el fortalecimiento de las capacidades de la defensa pública y su ligación directa con el acceso a la justicia. Hay, desde luego, sectores del país para los cuales la defensa pública y el acceso a la justicia sigue siendo una brecha, ¿no? Una brecha que hay que cubrir, ¿no? Y en ese proceso, como ya ha señalado la doctora Valencia, hay desde luego elementos en donde pueden haber situaciones de vulnerabilidad que hay que tomar en cuenta. Y desde luego un servicio íntegro es fundamental para que ese proceso sea pues eficaz, oportuno, efectivo. Y además estamos hablando no solamente de abogados y abogadas, que es sin duda un sector importantísimo en ese proceso. Ya desde hace mucho los temas de acceso a la justicia implica un trabajo multidisciplinario, ¿no? Un trabajo que involucra a personal de otras disciplinas, como la psicología, la ciencia social, ¿no? El trabajo inclusive de áreas ligadas con la medicina, todo esto con el fin de brindar un apoyo completo, un apoyo integral a las personas que por alguna razón necesitan de la defensa pública para poder defender sus derechos, por garantizar un patrocinio legal eficaz, etc. Y dado que estamos frente a una población que además, pues por razones económicas, no puede acceder al costo de lo que implica pues, financiar un abogado, una abogada privada, se ve que este servicio es doblemente importante, doblemente esencial, y dentro de esa disciplina multidisciplinaria, pues es clave que estos servicios sean además íntegros. Nuestra misión como institución de sociedad civil involucra, por lo tanto, una alianza, ¿no? Y creo que es un elemento fundamental en el cual hay que mirar todo este proceso de construcción de integridad y de construcción de capacidades. Las alianzas entre el Estado y la sociedad civil deben estar orientadas a generar redes de integridad, es decir, espacios de mutuo apoyo, de mutua colaboración, pero también de compromiso compartido, en donde todas las partes o actores que están involucrados en procesos que pueden implicar riesgos a la integridad estén involucrados y compartan recursos, definan objetivos compartidos e impulsen de manera conjunta acciones concretas en beneficio de la integridad. Y en esa línea, lo que tenemos ahora como ya realidad es muestra de que esto no solamente es posible, sino absolutamente necesario en el contexto actual. Desde luego, mirar la calidad de la atención involucra un conjunto de estándares, un conjunto de dimensiones que están ligados a los aspectos que ya he mencionado, pero desde luego esos estándares éticos tienen que tener un enfoque de derechos humanos, tienen que tener un enfoque de género, tienen que tener una mirada de interculturalidad, más en un país en donde pues a pocas semanas, ¿no? de conmemorar pues ya 2 siglos de vida independiente, seguimos teniendo evidentes desafíos en materia de cierre de brechas y en asegurar que la desigualdad sea, sino una
pues una situación del pasado, ¿no? Pero para eso se requiere un trabajo muy grande, muy intenso, y desde luego sociedad y Estado debemos trabajar juntos en ese proceso. En ese sentido, y con esas palabras quiero culminar mi intervención, estamos muy orgullosos de contribuir no solamente a la promoción de la integridad y acceso a la justicia, sino a la búsqueda de un sistema de justicia que responda con empatía, con eficiencia y con orgullo a la diversidad de peruanos y peruanas que tenemos en el año del Bicentenario. Así que muchas gracias a los miembros del Ministerio de Justicia y además aliados de este proceso, y pues seguramente no será la última oportunidad, ¿no?, en la cual podremos colaborar en este tipo de iniciativas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las palabras del doctor Iván Lanegra Quispe. Gracias, Iván. Ahora vamos a dar el uso de la palabra al doctor Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos, con las palabras oficiales de inauguración de la Escuela de Formación para Defensores Públicos. Señor ministro, buenas tardes. Muchas gracias, Arely. Las palabras de mis colegas, de Iván, de Arely y Zoila, han permitido el empate transitorio de Perú a Ecuador, así es que creo que vamos con buen ánimo a este evento de inauguración. Permítanme en primer lugar mencionar a nuestros distinguidos invitados y expositores, ¿no? Al doctor Iván Lanegra, secretario general de la Asociación Civil Transparencia, un gran amigo; al doctor Javier Higuíñez Echevarría, profesor emérito del Departamento de Economía de la Universidad Católica; a la doctora Pepi Patrón, docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica y también asociada de Transparencia; y a los representantes, distinguidos representantes de las instituciones que nos apoyan y nos acompañan el día de hoy: a Erika Nelson, a Lilian Necochea, a Teresa Torres, a Raúl Callirgos, a Ricardo Valdés, a Rodolfo Albán, y por supuesto a los colegas de la casa de aquí del Ministerio de Justicia, a Daniel Sánchez, a Zoila Macavilca, a Arely Valencia, y un saludo muy especial a los cerca de 350 defensores y defensoras públicos que nos están acompañando en esta tarde. Muy buenas tardes con todos ustedes, con todos y con todas. Es un honor para mí participar en la inauguración de uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Justicia, la Escuela de Formación para Defensores Públicos, la misma que da inicio a sus actividades oficiales con un primer plan académico que se proyecta al 2025 y que esperamos pueda ser continuado por el siguiente gobierno. Estas son tareas que no deben detenerse. Este proyecto tiene un especial significado y marca un hito importante en las acciones que viene desarrollando el sector justicia para fortalecer y garantizar el derecho fundamental al acceso a la justicia de la ciudadanía a través de la defensa pública, y especialmente de aquellos ciudadanos y ciudadanas de escasos recursos y que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Desde el Ministerio de Justicia consideramos que la formación y capacitación continua de los cerca de 2.000 defensores y defensoras públicas es una pieza fundamental para incidir directamente en mejorar la calidad y oportunidad del sistema de justicia. Es por ello que apostamos por la consolidación de una escuela de formación continua, porque creemos que la prestación de servicios legales gratuitos es importante y hay que hacerlo con calidad en nuestro país. Esta escuela constituye a su vez un reconocimiento a la labor destacada y profesional de las defensoras y defensores públicos, quienes necesitan de una constante actualización de conocimientos y entrenamiento práctico para afinar sus destrezas legales. En ese sentido, con el lanzamiento de este plan académico orientado al desarrollo de competencias, la defensa pública refuerza su institucionalidad para situarse a la par de otros operadores jurídicos a nivel nacional e internacional que cuentan con sus propias escuelas e instituciones de formación y capacitación continua. La Escuela de la Defensa Pública tiene como misión entonces fortalecer los conocimientos jurídicos y destrezas legales, así como reforzar las habilidades blandas
de los defensores y defensoras públicos para una llegada empática, para fortalecer el compromiso y para mirar desde un enfoque de derechos el servicio que prestan a la población más vulnerable y de escasos recursos en el país. Estimadas defensoras y defensores públicos, esperamos que este proceso formativo sea clave para fortalecer la tarea que ustedes llevan adelante. La formación se extiende también a la capacitación del equipo multidisciplinario, al personal directivo y administrativo que sostienen la defensa pública, la misma que será concretada a través del desarrollo de un plan de estudios especializado y diseñado por académicos y profesionales de prestigio en base a una clara identificación de necesidades de capacitación que le hemos realizado conjuntamente con Servir. Gracias a Servir por su apoyo. El diseño y ejecución de este plan académico ha sido posible también gracias al apoyo y dedicación de varias instituciones, personas y equipos. En primer lugar, quisiera reconocer el trabajo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos, liderado por Arely Valencia, por haber impulsado este proceso desde un inicio. Ya desde el año pasado, durante el 2020 y en lo que va de este año en medio de la pandemia, el Centro de Estudios ha realizado un total de 35 eventos académicos de capacitación, beneficiando a un aproximado de 1.914 personas entre defensoras y defensores públicos, tanto en la asistencia legal de víctimas como en la asistencia penal. Ahora, este plan académico ofrecerá una capacitación integral, adecuadamente articulada y orientada a la especialización, al desarrollo de competencias transversales y específicas, permitiendo, esperamos en un largo plazo, realizar un monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de estas capacitaciones y la mejora del servicio. Como bien dice Iván La Negra, todavía hay una brecha de demanda de defensa pública, pero creo que con estos 2.000 defensores públicos que tenemos hoy día, es posible también impactar de una manera positiva en todo el sistema de justicia. Asimismo, debo resaltar el trabajo del equipo de la Dirección General de la Defensa Pública y Acceso a la Justicia por haber apoyado constantemente este proyecto. Ha sido un verdadero trabajo en equipo entre estas dos direcciones del Ministerio. Muchas gracias, Zoila, por todo el esfuerzo que le pones a esta tarea. Finalmente, quisiera reiterar el agradecimiento al programa de modernización del sistema de justicia del Banco Mundial por financiar la ejecución del eje no penal del plan académico de la escuela y a la sección antinarcóticos y de aplicación de la ley de la Embajada de los Estados Unidos en el Perú a través del proyecto Abarroli, quienes vienen financiando los cursos del eje penal. Del mismo modo, agradecer al proyecto Bridge de la OIT, a CHS Alternativo, Ricardo, muchas gracias, a la ONG SODIS y al proyecto UNIX de la Universidad Peruana Cayetano Heredia por el constante apoyo técnico y financiero a las capacitaciones dirigidas a la defensa pública durante estos últimos años. Hoy damos inicio a esta nueva etapa en la formación continua de los integrantes de la defensa pública, con este primer curso de la malla curricular denominado Ética del Servidor Público, gracias a la Asociación Civil Transparencia, el cual busca incidir en la interiorización de valores éticos y de integridad en la prestación de los servicios legales que ofrece la defensa pública. No es casualidad que la malla curricular de la escuela inicie con este curso, pues es un compromiso y valor del Ministerio y de este Poder Ejecutivo impulsar servicios donde la ética es central en el ejercicio propio de la función pública. Frente a la grave crisis moral y ética que ha afectado a la función pública en el país y que aún la afecta, no podemos iniciar este curso sin referirnos a ello. La defensa pública tiene que tener el sello distintivo de la integridad en su labor. Por esta razón, estamos gustosos de iniciar este curso y el lanzamiento de la escuela con las charlas magistrales en temas de ética y función pública a cargo de dos distinguidos maestros y amigos, los doctores Javier Higuíñez
Echevarría y la doctora Pepi Patrón Costa, a quienes agradecemos por su tiempo y disponibilidad de compartir sus saberes. Finalmente, reitero mi agradecimiento y felicitación a quienes han hecho posible este proyecto, así como a nuestros defensores y defensoras por su entrega, compromiso y predisposición a una formación continua que los posicione como el mejor equipo de defensa legal gratuito para los más necesitados en nuestro país. Con estas palabras concluyo dando por inaugurada la Escuela de Formación para Defensores y Defensoras Públicos, augurándole el éxito e impacto y sostenibilidad en el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Fueron las palabras de nuestro ministro Eduardo Vega Luna, ministro de Justicia y Derechos Humanos. Como segunda fase de esta ceremonia tenemos el inicio, como bien lo señaló la directora Arelicia, del curso Ética del Servidor Público. En ese sentido, vamos a tener la charla inaugural y magistral del doctor Javier Higuíñez, quien es profesor emérito del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y director ejecutivo del Instituto de Desarrollo Humano para América Latina. Él nos disertará el tema orientación del servicio público de cara a las políticas del Acuerdo Nacional. Para ello, le damos el uso de la palabra a quien tiene 25 minutos para su ponencia. Doctor Javier. Sí, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Señor ministro, doctora Arely Valencia y el conjunto de personas de gran valor y mucho conocimiento en este tema que están colaborando al esfuerzo que acabamos de escuchar explicado con bastante detalle. Lo que voy a hacer es presentar una serie de pantallas sobre el Acuerdo Nacional y lo relativo al acuerdo que tiene que ver con la justicia. Mi intención es explicar en qué consiste este acuerdo por una razón que creo que puede ayudar como complemento a lo que luego la profesora Patrón va a explicar y a lo largo de todo el curso de la escuela, ¿no? Van a poder, digamos, desarrollar con precisión. Resulta fundamental, sin duda, que haya gente como ustedes que desea formarse para servir a sectores que tienen dificultades para conseguir estos servicios de manera privada y que a la vez sufren muchas veces situaciones muy injustas en sus vidas que los deja como desamparados en el propio país del que son, abandonados por la sociedad, y en consecuencia esta iniciativa creo yo que cubre un vacío que permite reconocer la dignidad de estas personas por medio de la lucha contra el desamparo, que es tan poderoso y tan fatal, más aún, por ejemplo, en épocas como la de pandemia que todavía nos azotan. Lo que espero complementar al respecto es con una mirada del Acuerdo Nacional, de sus características, describiéndolo, así como de su relación con el tema de la justicia, ¿no? Con la finalidad de que ustedes sepan, defensoras y defensores públicos, sepan no solo que pueden estar ayudando a personas a título individual para, como digo, ayudarlos a salir de situaciones muy, muy terribles muchas veces, sino que a la vez están ayudando a personas que tienen una dignidad reconocida en su país, por lo menos en parte, y que es simultáneamente un país con rumbo. El Acuerdo Nacional, ¿no?, apunta en esa dirección. Me parece interesante, bastante distinto para quienes trabajan en el detalle de muchas asesorías y apoyos legales, por ejemplo, como el que ustedes están realizando o van a realizar, ¿no? Saber que simultáneamente a esos esfuerzos microscópicos, muchas veces ignorados en otras oportunidades, está detrás también una institucionalidad que trata, no siempre con éxito, por supuesto, pero que persiste a lo largo de los años, de toda esta década pasada, en proveerle un rumbo al país por medio del consenso, del diálogo, de la concertación. Es distinto ayudar a alguien sabiendo que tiene un asiento en este navío que llamamos Perú, pero que a la vez ese navío tiene rumbo, tiene una ruta que va a ir haciendo poco a poco que la justicia sea más generalizada
y propia de las personas del país, con plenos derechos sobre actividades y sobre los derechos y actividades que tienen como personas. Voy a ir entonces pasando una parte muy descriptiva inicial. El índice es ese: políticas de Estado y espacio de diálogo, estructura del acuerdo nacional, es casi descriptivo de cómo es la institucionalidad, y luego ya aterrizando hacia los temas propiamente, el acuerdo como espacio de diálogo y de construcción de consensos y los consensos sobre justicia. Avanzaré todo lo que pueda en este esquema, pero como van a tener esta pantalla todos y todas ustedes, y como en la última parte además los temas ustedes los conocen mejor que yo en la práctica por la gestión que han hecho sobre estas tareas cruciales en el país, llegaré hasta donde la advertencia del tiempo me señale el límite para dar paso a la siguiente intervención. Avancemos lo mejor posible y lleguemos lo más pronto posible al tema incluido el de justicia, que es el más específico dada la naturaleza de la escuela. Bien, el acuerdo se formó en el año 2002, el 22 de julio. Pronto tendremos ya bastantes años en conmemoración, y tiene 4 esquemas, 4 áreas de política: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente y transparente. El foro es un foro de tripartito que tiene, digamos, 3 grandes componentes, digamos. Por favor. Los partidos políticos con representación en el Congreso, las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos en sus 3 niveles. Es una representación bastante amplia, no completa. Hay muchos sectores del Perú que no están presentes, por supuesto, dada su dificultad de organización, su fragmentación, y esto hace que sea más difícil, digamos, ¿no?, establecerse como miembros institucionalizados de estos debates y estas deliberaciones para llegar a concertaciones. Sigamos. Sí, no voy a entrar a leer, por supuesto, la vista irá más rápido que mis palabras y los títulos de las instituciones son conocidos. Quizá lo nuevo, o lo mejor dicho, lo que va a dejar de ser nuevo, porque ya hay un nuevo Congreso, es la columna del medio, ¿no?, en donde ven ustedes ahí 9 partidos, ¿no?, y ahora serán un poco distintos con la nueva composición del Congreso, pero una buena parte de ellos proseguirá siendo parte del acuerdo nacional. Las instituciones sociales que están a la derecha siguen siendo las mismas, ¿no?, y por supuesto los niveles del Estado siguen siendo también los mismos. Sigamos. Bueno, lo peculiar, o una de las peculiaridades y de aquello que le da más legitimidad al acuerdo, a pesar de que tenga una característica muy importante y para muchos limitativa, que es que no sea vinculante lo que se apruebe, ¿no?, es que los acuerdos se toman por consenso. No hay ninguna votación, nunca ha habido votación. El diálogo es por consenso hasta llegar a un consenso, y esto supone que todos ceden su respecto de sus posiciones iniciales hasta llegar a una formulación mínimamente satisfactoria. A veces solemos decir en el argot del acuerdo nacional, un buen acuerdo es aquel en el que nadie está totalmente contento de lo que se aprobó finalmente. ¿Por qué? Porque han tenido que decidir de ceder en algunos aspectos en lo que su institución exigía para hacerle sitio a lo que otras instituciones también querían plantear. Así es que eso es una limitación y a la vez una muestra de generosidad y una muestra de voluntad de concertación que no es poco importante. Es horizontal, todos tienen el mismo peso, todos tienen poder de veto, basta que uno rechace de plano tajantemente un aspecto de los que se esté discutiendo para que eso no pase a ser consenso en el acuerdo nacional.
Es representativo hasta donde ya ustedes han percibido en la pantalla anterior. Neutral, se suele decir también en el argot del acuerdo que el gobierno es parte del acuerdo nacional, pero el acuerdo nacional no es parte del gobierno. Y eso quiere decir que los miembros del gobierno en el acuerdo nacional no tienen un peso, no tienen un poder especial por serlo. Se centra en el largo plazo. Esto también es discutible y a la vez imprescindible. ¿Por qué? Porque en los asuntos de coyuntura las conflagraciones a veces son muy, muy fuertes y no es a veces en lo inmediato el momento de llegar a acuerdos. Eso tiene que ver más con otro tipo de actividades, como por ejemplo la mediación entre las partes en conflicto, por ejemplo, cosa que el acuerdo nacional propiamente no es. Y de ahí que el largo plazo sea un asunto que será revelado útil, necesario, aun cuando a veces lleva a que mucha gente no tenga la paciencia del caso y quiera cosas más inmediatas y aprobadas y más vinculantes en los conflictos cotidianos. Es un foro permanente, hasta ahora ha tenido, digamos, ha funcionado durante varios gobiernos. El presidente del acuerdo nacional de cada gobierno es el presidente de la República y el primer ministro de cada gobierno es quien preside las sesiones plenarias del acuerdo nacional. Sigamos, por favor. Seguimos. Bien, en lo que sigue estoy destacando algunos rasgos y unas pocas de esas letras habrá que leerlas porque es demasiado abigarrado el asunto, pero como dije al comenzar, ustedes las pueden mirar luego con detalle porque tiene que ver con el oficio propiamente de ustedes y en consecuencia van a aquilatar el valor de lo que se está señalando ahí y que ha sido materia del consenso. La política de Estado 28, porque el acuerdo elabora políticas de Estado con pretensión de que tengan una durabilidad superior a cada gobierno. Señala, nos comprometemos a garantizar el acceso universal a la justicia, la promoción de la justicia y la paz y la autonomía, el presupuesto del Poder Judicial, así como regular la complementariedad entre esta y la justicia comunal. Asimismo, adoptar políticas que garanticen el goce y la vigencia de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución y en las relaciones internacionales sobre la materia, digamos. Este es el tipo de política, este es el párrafo inicial que tiene siempre el resumen de los detalles que luego siguen a continuación y que, como dije antes, preferiría esta vez no escarbar en cada uno de ellos para explicarlos, porque me parece que ustedes saben mejor en qué consiste y qué limitaciones y potencialidades tiene cada una de estas incisos, cada uno de los incisos. Sigamos. No es solo la política 28 la que tiene el tema de la justicia presente en el acuerdo nacional y aprobado por consenso, sino que hay otras políticas que complementan, concuerdan, ¿no?, con la política sobre la justicia. La 1 sobre democracia, la 2 sobre política exterior, la 7 sobre violencia, etcétera, la 10, la 26, la 35, y así en varios incisos de varias políticas pueden encontrar el tema de la justicia y de la administración de la justicia presente con bastante precisión, creo yo, y ustedes juzgarán en todo caso cuánto la tienen. Sigamos. Junto con las políticas de Estado, se ha elaborado también, por supuesto que en base a consenso, ¿no?, la visión del Perú al 2050. Esto ocurrió el 29 de abril del año 19 y se ha planteado en esa visión del Perú también, se le ha dado mucha importancia a la vigencia de los derechos fundamentales, al imperio de la ley, el acceso a la justicia y la gobernabilidad en toda la República. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando se ha elaborado una propuesta de consenso sobre cómo vemos el Perú dentro de unas décadas, el tema de la justicia ha estado presente. Ha estado presente por consenso y en ese sentido
La visión de largo plazo del Perú incluye en su interior una visión basada en la justicia cada vez más vigente, como es la que deseamos. País respetuoso de nuestra Constitución y de los tratados y convenios, la democracia y el Estado de Derecho garantizan la autonomía de poderes, etc. Y el acceso universal a una justicia proba, oportuna, predecible en el marco de la seguridad jurídica. Un sistema de justicia íntegro y eficiente, justo de lo que se trata en esencia con la escuela de los defensores públicos que están ustedes comenzando en esta oportunidad. Sigamos, esto fue aprobado, puede subir un poquito la pantalla antes de pasar a la siguiente. Los partidos políticos son los de abril del 2019, pueden mirarlos, algunos ya no estarán, digamos, en el próximo Acuerdo Nacional porque no están en el próximo Congreso. Los partidos políticos presentes en el Acuerdo Nacional son los que tienen representación en el Congreso. Esa es la regla que aprobamos hace un tiempo por unanimidad, por supuesto, como todas las reglas en el acuerdo, ¿no?, que se aprueban por consenso. Sigamos. Sobre la justicia, ¿no es cierto?, también hay un pacto nacional de lucha contra la violencia. En la lucha en la que estarán ustedes y en la que están seguramente ya varios y varias de ustedes en defensorías sobre este tema, puede que ya sepan, pero por si acaso, creo que es útil que recuerden que hay pactos al nivel de las instituciones principales del país en torno a los temas y preocupaciones que ustedes tienen en particular, contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres y por el pleno ejercicio de sus derechos. Y está que hay diversas condiciones reconocidas, grupo étnico, cultura, nivel educativo, ruralidad, situación social y económica, entre otros factores, que agudizan la discriminación contra las mujeres, y reafirmamos nuestro compromiso y voluntad de seguir trabajando para resguardar el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a fin de promover su desarrollo integral. La intención está ahí, la voluntad está expresada de esa manera. En la práctica, como sabemos, no siempre estas cosas ocurren, de hecho, y por lo tanto sin embargo, aún así, sin embargo, es importante que quienes se dedican a esto sepan que no están en un desierto absoluto, que no están siendo totalmente desconocidos por instancias, instituciones más grandes y superiores en ese sentido, sino que hay un problema, por supuesto, de falta de aplicación, de inconsecuencia, de corrupción de por medio, de desinterés, etcétera, etcétera, que hace que esto que se acuerda como bien común, que se acuerda como necesidad imprescindible, termine no siendo, por supuesto, tan práctico en la realidad como debería ser. Pero es mejor tener este tipo de planteamientos de respaldo de pantalla atrás de la actividad a nivel micro para señalar que se tiene no solo eficacia e integralidad al atender, integridad al atender a personas vulnerables y desfavorecidas en ese sentido, sino que hay en principio una conciencia de que así debería ser el país y que deberíamos construirlo todos juntos. Sigamos. Sigamos. Hay un pacto nacional también contra la violencia y la discriminación hacia las mujeres y por el pleno ejercicio del 8 de marzo de este mismo año, ¿no? Y está suscrito, para que vean abajo de la pantalla, digamos, la representatividad de la sociedad civil ya es repetida, se mantiene en el Acuerdo Nacional como está hasta ahora, pero los partidos políticos que están ahí, ¿no?, han rubricado, digamos, este planteamiento para ofrecerlo a la sociedad, digamos, y apoyar lo que se pueda hacer en ese terreno por quienes como ustedes se van a dedicar y se dedican ya a ese tipo de defensa de los sectores pobres y con poca capacidad adquisitiva. Sigamos. En la anterior, por si acaso, dejé de mencionarlo a pesar de que lo había subrayado con amarillo, está la referencia al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y a incrementar el número de defensoras y defensores públicos de víctimas. O sea que está puesto ahí como criterio de acuerdo consensual sobre justicia
en el foro del Acuerdo Nacional. Sigamos ahora sí. Hay que, además, por supuesto, reformar el sistema de administración de justicia. Los criterios son los clásicos y simultáneamente son aspiraciones poco cumplidas, bastante irrealizadas, pero que progresan gracias al esfuerzo de muchas y de muchos de ustedes que contra el desánimo o contra la desmoralización mantienen una mirada integral e íntegra de la aspiración por la justicia en el país y por lo tanto terminará madurando las cosas como para que las reformas del sistema de administración de justicia prosigan en lo que falte y se enriquezcan con nuevas experiencias y con las oportunidades que se encuentren en el camino o que se luchen para conseguirlas en ese camino. Sigamos. Vamos terminando con un agradecimiento. Como ven, la idea es esa. Los trabajos de ustedes, que muchas veces pueden ser milimétricos o en pequeñísima escala, ¿no? Creo yo que tienen en el Acuerdo Nacional una voluntad y una conciencia de que son partes, átomos, moléculas de una construcción de una sociedad que necesita tener rumbo, que necesita tener una ruta para que no sea solo una suma de esfuerzos minúsculos a nivel individual, sino que la suma de ellos encuentre un cauce a su favor, encuentre un río que los lleva en una dirección que para que todo el país que todo el país sea más difícil soportar la injusticia y aceptarla tal como la vemos en este momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Javier Igúñez Echevarría, en esta charla magistral. Ahora le vamos a dar también el uso de la palabra a la doctora Pepi Patrón, que nos brindará la charla magistral también de la importancia de la ética en el servidor público en el ejercicio de las funciones de las y los defensores públicos. La doctora Pepi Patrón Costa, docente principal del Departamento de Humanidades de la Pontificia Universidad Católica del Perú y asociada de la Asociación Civil Transparencia. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Voy a pasar a leer mi texto. Disculpen la deformación profesional, pero una conferencia magistral así lo entendemos los filósofos y así lo haré muy brevemente. Quiero dar un agradecimiento muy especial al doctor Eduardo Vega, ministro de Justicia, antiguo defensor del pueblo y buen y respetado y querido amigo. A Arely, directora del Centro de Estudios, por esta iniciativa, por su invitación. A la doctora Zoila Macavilca, al doctor Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, y un saludo muy particular a Iván La Negra, compinche de Transparencia, organización a la que pertenezco desde el año 95, casi desde su fundación, y con la que tengo un vínculo obviamente muy especial, tanto casi como con la Universidad Católica. Paso entonces a desarrollar unas cuantas reflexiones sobre el tema propuesto. Me invitaron a hablar sobre la importancia de la ética en el servidor público, en el ejercicio de las funciones de las y los defensores públicos. No podemos negar que estamos viviendo un momento difícil en nuestro país, en el que se están cuestionando instituciones y poniendo en jaque la legalidad. Sabemos, tanto por el Barómetro de las Américas y por la Encuesta Mundial de Valores, que Perú aparece entre los países con menor confianza interpersonal y con niveles bajos y muy bajos de confianza en las instituciones. Nunca más importante que el tema de la ética hoy, en lo micro y en lo macro, en el Estado, en la sociedad civil, en cada individuo y en los grupos, también en los partidos, como estamos viendo hoy día a propósito del reciente y complicado proceso electoral. La palabra ética viene del griego ethos, que significa hábito, costumbre, al igual que moral viene del latín more, que significa exactamente lo mismo. Hay a veces disquisiciones filosóficas sobre si la ética se refiere más a lo colectivo y la moral a lo individual, pero en principio son sinónimos y decimos entonces que hábitos y costumbres están vinculados con la sociedad en la que vivimos, con los valores que compartimos, con las normas sociales que rigen nuestra convivencia, es decir, con la comunidad ética a la que pertenecemos y con aquello que la comunidad considera bueno o malo, justo o injusto. La ética entonces tiene que ver con las acciones humanas cuyo fin es el bien o el mal.
Las dos grandes interrogantes que históricamente ha planteado la reflexión ética, a saber, cómo ser felices y cómo ser justos, muestran a mi juicio la relevancia del tema en el Perú de hoy y la pertinencia de pensar la relación entre ética, política y gestión pública. El vínculo entre ética y política es tan antiguo como el surgimiento de la polis griega, allí donde nació la democracia hace 25 siglos en Atenas. La vida en la comunidad política era concebida como una forma superior de la vida ética, en la medida en que lo que allí estaba en juego era el bien común, al que ya aludió Javier, superior al bien individual propio del actuar del individuo como individuo ético. Por ello es que, según el viejo pero siempre actual Aristóteles, la polis, la comunidad política, es primera por naturaleza, porque en ella y solo en ella el ser humano alcanza la plenitud de su ser. Solo en la comunidad política realiza su naturaleza de animal racional, dice Aristóteles, de animal político, en tanto, lo cito, ser vivo capaz de discurso. Fin de la cita. Pero ahora nos interesa hablar no solo de ética en general, sino de la ética en la función pública, y en particular en el importantísimo trabajo de las y los defensores públicos, precisamente funcionarios y funcionarias encargadas de velar por los derechos y el acceso a la justicia de ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, asegurándoles un debido proceso, en particular en los ámbitos de derecho penal, derecho de familia y violencia. Esto en el importante contexto del trabajo del Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Ya se ha hablado también a las brechas terribles de género que existen en el país. Es un país atravesado de desigualdades de toda índole y eso no puede no invitarnos a una mirada y por lo tanto a una crítica ética y por lo tanto a hacer algunas propuestas en relación con la función pública. Una ética aplicada a la función pública debe indagar algunas cuestiones tales como cuáles son los fines o metas que le dan sentido y legitimidad social a la función pública, cuáles son las normas y los valores que permiten alcanzar dichas metas y cuáles los valores a ser cultivados de manera explícita. Trataremos de abordar brevemente en lo que sigue estas cuestiones centrales. Quisiera recordar dos afirmaciones, una de una filósofa política del siglo XX y otra de un economista de este siglo aún está vivo, Premio Nobel de Economía y ahora Premio Princesa de Asturias, este año Amartya Sen. Hannah Arendt, la filósofa, definía la ciudadanía como, cito, el derecho a tener derechos. Es decir, no se trata solo de proclamar derechos en marcos legales y en constituciones, sino en tener efectivo acceso a su ejercicio. Eso es la ciudadanía, el derecho a tener derechos, a ejercerlos. El economista Amartya Sen, por su lado, nos dice que los derechos significan algo si se atribuye a alguien, al Estado, una agencia, un JUS, Defensoría Pública, defensorías públicas, el deber, la obligación de cumplirlos. Es decir, tener derechos significa que alguien tiene que asumir el deber de que esos derechos se cumplan. ¿De acuerdo? Y creo que esto que estamos inaugurando hoy día va en esa línea precisamente, ¿no es cierto? ¿A quién corresponde el deber de que estos derechos se cumplan? Sin tener quien se haga cargo de su cumplimiento, dice también Sen, los derechos se conciben no como derechos, sino, cito, como un nudo en la garganta. Me parece una metáfora extraordinaria porque ciertamente estas desigualdades, esta incapacidad de acceder a derechos básicos son un nudo en la garganta si nadie tiene el deber de que ellos sean efectivos, ¿cierto? Se tiene, por tanto, que dar paso a una institucionalidad que haga tales derechos viables, sobre todo para los más desprotegidos y desprotegidas de la sociedad. Así, los derechos humanos son entonces esencialmente exigencias éticas, que pueden ciertamente inspirar leyes específicas, pero de eso se trata justamente en este contexto. En esta concepción de desarrollo humano que nos inspira, Amartya Sen y otros autores definen de manera general el desarrollo como un proceso que aumenta la libertad efectiva de quienes se benefician de él para realizar cualquier actividad a la que atribuyen valor. El enfoque que sustenta esta concepción
se centra en las capacidades humanas de realizar actividades valiosas que configuran nuestras vidas y más generalmente en nuestra libertad de promover objetivos que tenemos razones para valorar. De acuerdo con la evaluación de la justicia no se lleva a cabo en términos de bienes o recursos básicos, sino de las libertades de las que efectivamente gozan las personas para escoger las vidas que tienen razones para valorar. Es decir, creo que resulta más o menos claro que en esta concepción el vínculo con la ética está planteado desde la definición misma, pues están incluidos conceptos tales como libertad, elección y valor, clásicos problemas de la ética y la filosofía política. En el núcleo de esta concepción está la dignidad irrenunciable de cada persona humana. Dignidad de cada persona humana que implica, según el gran Kant, que cada ser humano es siempre un fin y nunca un medio para ningún otro. Libertad y valor, capacidades y actividades, justicia y bienestar, deberes y derechos. Nos encontramos aquí con conceptos que forman parte de la reflexión ética desde muchos siglos atrás, ahora clara y explícitamente vinculados a la temática de desarrollo. Nos enfrentamos con una noción de desarrollo que permite incorporar las particularidades institucionales, éticas y legales de cada realidad. Una relación de las capacidades y funciones humanas centrales y de las necesidades y derechos humanos básicos puede darse de una manera, por ejemplo, plenamente universal. Universalidad que, por otra parte, no tiene que ser insensible a la multiplicidad de tradiciones o limitarse a ser, cito, una mera proyección de estrechos valores occidentales. También lo plantean en su universalidad voces como la de Jürgen Habermas, Axel Honneth y la española Adela Cortina, experta en temas de ética pública, de economía y social, desde una perspectiva universal del discurso y el reconocimiento mutuo. De aquí que se subraye hoy que una ética de la administración pública o de la función pública sea atenta y sensible a una normatividad tanto universal como contextual, sobre todo en países multi e interculturales como el nuestro y marcados por profundas y hondas desigualdades. Estas tradiciones conceptuales, entonces, nos permiten hablar de la ética de la función pública hoy en torno al servicio ciudadano y al valor de la dignidad del ciudadano, el respeto a sus derechos y el desarrollo de sus capacidades. ¿Ven ustedes la conjunción de estos conceptos ahora directamente ligados a la función pública? ¿Cómo traducimos estas pretensiones teóricas a una ética de la función pública? Voy a seguir más o menos de cerca un estupendo libro de Francisco Merino, profesor de la Universidad Católica, que se llama precisamente Ética de la Función Pública, publicado en el año 2017, y que toma también otras fuentes a las que nos iremos refiriendo. Entremos pues al plano de las éticas aplicadas, como la bioética lo es para el campo de la investigación biológica, médica, o la ética de la empresa para las empresas, y nos concentraremos en la ética en o para la función pública. Adela Cortina, la filósofa española, dice a propósito en el prólogo del libro de Francisco Merino, la cito: es fundamental contar con funcionarios profesionalmente competentes, pero también capaces de una reflexión ética crítica, que les lleve a considerar al ciudadano como persona, con capacidades y derechos, como fin último de la función pública. Fin de la cita. Una ética de la función pública aspira a resolver entonces las siguientes preguntas. ¿Será posible realmente conciliar ética y función pública? ¿Es posible que las decisiones y acciones de quienes trabajan en el Estado se orienten al servicio del ciudadano y la ciudadana? ¿Cómo reconectamos al Estado con ciudadanos y ciudadanas? El autor, Merino, aspira a una fundamentación desde el paradigma del reconocimiento recíproco, en el que se hace posible que funcionarias y funcionarios y ciudadanas y ciudadanos puedan identificarse mutuamente como personas con dignidad y con derechos,
seres autónomos y con capacidades a ser potenciadas y desarrolladas. Se trata de sujetos de reconocimiento recíproco, es decir, como participantes de procesos de diálogo en que se reconocen mutuamente como personas en sus capacidades de autonomía, de argumentación y de sentir compasión. Este es un tema muy importante ahora en la ética política y de la función pública, el tema de la empatía y de la compasión. Incluso la filósofa Cortina habla de una razón cordial para poner énfasis en esta posibilidad de ser compasivo, empático, ¿no? Esto, cuando se trata de personas en situación de extrema vulnerabilidad, mujeres, extrema pobreza, comunidades indígenas, etcétera, es ciertamente muy importante. Ser reconocidas como personas socialmente estimadas y apreciadas. Evitar aquello que el filósofo alemán del reconocimiento Axel Honneth llama las formas de menosprecio como falta de reconocimiento, tanto en el ámbito privado como en el ámbito legal y como en el ámbito ético de la solidaridad. Más allá o más acá de las teorías éticas que se desarrollan en la academia y por filósofos en gran medida y científicos sociales también, en la actualidad pregunto, ¿dónde es posible encontrar orientaciones éticas para el ejercicio ético de la función pública? El autor nos propone 3 posibles instancias. Me parece sumamente enriquecedor este aporte. 1, en los discursos y prácticas sobre la lucha contra la corrupción. 2, en las demandas que se efectúan desde la sociedad civil para elevar los estándares históricos de quienes desempeñan funciones en el Estado. Y aquí, por ejemplo, estamos asistiendo a una estupenda alianza entre el Estado, organizaciones de la sociedad civil nacionales como Transparencia y otros, y también internacionales, ¿no es cierto? Y tercera posibilidad, en los cambios en los modelos de racionalidad administrativa que condicionan a la administración pública y le exigen orientarse según determinados valores y normas que se resaltan según el momento y los contextos. Es decir, ética de la función pública como prevención de la corrupción, ética de la función pública como demanda de la sociedad civil y ética de la función pública como respuesta a cambios en la propia administración. Creo que estamos asistiendo aquí a una conjunción de las 3 de alguna manera. Solo así puede el servidor público orientarse al servicio de los y las ciudadanas y al fortalecimiento del Estado democrático. Y también, por cierto, hacer pedagogía, que es justamente lo que estamos inaugurando hoy en esta Escuela de Formación de Defensores Públicos a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos del MINJUS. Se hace esencial, nos dice el autor, una permanente reflexión ética para la promoción de actitudes y hábitos basados en el respeto y reconocimiento de la dignidad de las personas, así como propiciar políticas públicas impregnadas de un sentido de integridad, de servicio a la ciudadanía, especialmente cuando se trata de quienes viven en situaciones de pobreza, de discriminación por razones de género o por razones étnico-culturales. La administración pública en un Estado democrático encuentra su finalidad en la consecución del interés general expresado en el marco constitucional correspondiente. De aquí, y lo digo a título absolutamente personal, que sea tan preocupante que estemos asistiendo a algunos cambios constitucionales express de un Congreso de salida que está ahorita promoviendo sin mayor deliberación pública ni mayor logro de consensos ciudadanos. Lo dejo ahí, no quiero meterme en la coyuntura política, pero es inevitable. Si hablamos del interés general expresado en el marco constitucional correspondiente, no se puede no mirar a lo que está pasando a nuestro alrededor y tener, digamos, las alertas éticas puestas. Los altos niveles de corrupción vividos en los últimos años del siglo XX en nuestro país, involucrando a prácticamente todos nuestros expresidentes, creo que a todos en realidad, ¿no?, nos debe hacer poner este tema en la agenda pública de manera urgente. La definición clásica de corrupción la caracteriza como el uso y abuso de una posición pública para la obtención de beneficios privados,
Dicho abuso puede significar tanto la apropiación ilícita de dineros públicos como el incumplimiento de la ley o su utilización para fines propios. Cualquier coincidencia con la realidad no es pura casualidad, digo entre paréntesis. También se habla en los últimos años del fenómeno de la captura del Estado, cuando el propio funcionamiento del aparato estatal está supeditado a intereses comerciales particulares o a mafias económicas y de otra índole. Ese concepto se acuñó, recuerdo, en el Banco Mundial a raíz del proceso de desmantelamiento de la Unión Soviética y de cómo se dio el proceso de captura del Estado en muchos de los países ahora ya no parte de la Unión, con el surgimiento de mafias económicas tremendamente poderosas, ¿cierto? No debemos olvidar, sin embargo, que la corrupción tiene, como las monedas, dos caras y ambas son igualmente repudiables. El que corrompe y el que se deja corromper. Un acto corrupto es un acto por lo menos de a dos. También hay corrupción en o desde el sector privado que alimenta la corrupción de quienes ocupan una posición pública. El caso emblemático de América Latina hoy creo que lo conocemos bien todos y todas, Odebrecht y compañías, ¿no es cierto? Si bien nos hemos sentido y nos sentimos satisfechas de saber procesados y ver encarcelados a otrora poderosos personajes, persiste la sensación de que algo en el fondo no funciona en nuestro país y que la corrupción sigue allí, premiada además por la impunidad. Justamente en función de esta problemática es que, por ejemplo, la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, señala que la relevancia de la ética de la función pública, en un informe de 1996, ya, señala que la relevancia de la ética de la función pública está asociada al deterioro de la legitimidad y la confianza de los ciudadanos y ciudadanas hacia las instituciones públicas. Por ello nos indica, esto es un dato muy interesante, que no basta una administración pública gerencial que tenga por objetivo las 3 Es, economía, eficiencia y eficacia, que son sin duda muy importantes. Desde fines del siglo pasado ya se insiste en que hay que dar prioridad a una cuarta E, la E de la justicia, justamente. Cuando el Estado se convierte en el botín de intereses particulares o de los sucesivos partidos en el gobierno, las políticas públicas se distorsionan. No se priorizan áreas como salud y educación para los más pobres y se acentúan las desigualdades. Creo que la pandemia nos ha puesto en la cara todas estas debilidades, ¿no es cierto? Felizmente ahorita el Ejecutivo está avanzando notablemente en el tema de las vacunas, lo cual nos debe a todos y todas alegrar muchísimo. La falta de confianza impide la inversión privada y la informalidad termina resultando más rentable que la formalidad. Debemos pensar en un servicio público que responda a las necesidades de las mayorías y también de los valores y virtudes que requieren cultivar los y las funcionarias públicas. Los y las ciudadanas no somos clientes ni consumidores. Es una vieja distinción en la obra de Habermas que data ya de los años 60, esa tremenda confusión de ciudadano con consumidor o ciudadano con cliente. Alguien como Habermas, la noción misma de marketing político saca de quicio porque una cosa es el mercado y otra cosa es la política como área del interés común, ¿no es cierto? El mercado puede estar diseñado para ser eficiente, pero no para ser justo. Mientras que un gobierno democrático, por lo menos, trata de ser justo y espera ser eficiente. El famoso informe Nolan, encargado por el premier de Gran Bretaña, a la juez Nolan, justamente de ahí su nombre, en 1995, presentó los 7 principios de la vida pública que podrían interpretarse como valores y virtudes que todo funcionario o funcionaria debería hacer habituales en su quehacer profesional. El altruismo, la integridad, la objetividad, la responsabilidad, la transparencia, la honestidad y el diálogo. Tanto para Adela Cortina como en estudios recientes de la OCDE, sobre los valores del servicio público más frecuentemente citados en las normas éticas de sus países miembros, figuran la imparcialidad, la legalidad y la transparencia en los primeros lugares en todos los países, o en la gran mayoría.
Se llega a hablar hoy día incluso de una infraestructura ética, un soporte ético, compuesto por un conjunto de componentes que atienden tres funciones principales. Primero, la función de control, que incluye el marco legal y mecanismos de rendición de cuentas. Segundo, la función de orientación, que incluye los códigos de conducta y la formación ética. Y tercero, la función de gestión, organismos de coordinación y condiciones laborales. De esta multiplicidad de consideraciones surgen algunas propuestas de contenidos normativos para una ética de la función pública. Paso a enumerar los que me parecen más relevantes. Quien ejerza funciones públicas deberá orientar sus acciones hacia la garantía, promoción y respeto de los derechos ciudadanos. Quien ejerza funciones públicas deberá actuar con imparcialidad desde criterios de equidad y respeto por las diferencias, sobre todo de personas y grupos en situación de marginación y exclusión. Tercero, quien ejerza funciones públicas deberá promover la rendición de cuentas ante el Estado y ante los y las ciudadanas, sociedad civil, promoviendo la participación de la misma. Y finalmente, por supuesto, también el logro de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos y en la provisión de los servicios. Y finalmente, pero no por ello menos importante, se requiere también que los y las funcionarias públicas desarrollen algunas virtudes específicas como la prudencia, la integridad y la veracidad, que junto con valores mencionados anteriormente completan una mirada de la ética en la función pública. Solo así las condiciones en que se ejerce la ética pública se entenderá como servicio al ciudadano y fortalecimiento del Estado democrático. ¿Hay muchísimo que hacer? Sin duda que sí. Este curso de formación que hoy inauguramos, de manera, como comentamos, con Arely, festiva, me parece un magnífico paso en el camino de reconciliar la ética y la política, la ética y la función pública, que tanta falta nos hace en el Perú de hoy. Les deseo muchísimo éxito y les agradezco mucho la posibilidad de compartir estas ideas con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a la doctora Pepi Patrón. Bien, nuevamente agradecemos la asistencia y la participación a nuestro señor ministro Eduardo Vega Luna, a nuestro señor viceministro Daniel Sánchez, viceministro de Derechos Humanos, a todos nuestros participantes, aliados, a la doctora Arely, a la doctora Pepi Patrón, Lilian, Erika Nelson, el doctor Raúl Callirgos, la doctora Zoila Macavilca, directora general, al doctor Javier Nis, y estamos cerrando ya el doctor La Negra, que también ya se conecta con nosotros. Estamos cerrando ya el evento. Solo recordarles a los participantes del curso que el día lunes tenemos una sesión sincrónica y que ingresen a la plataforma. Hemos culminado el evento de la ceremonia de inauguración de la Escuela de Formación para Defensores Públicos y les agradecemos a todos su participación y asistencia. Buenas tardes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Gracias, muchas gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Javier. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Lilian, muchas gracias. Señor ministro, muchas gracias. Señor viceministro, felicitaciones. Señor ministro, buenas noches. Gracias a los expositores, muy buenas exposiciones. Gracias, muy buenas noches, ha sido un gusto. De igual manera, muchas gracias con todos. Chao, 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 Javier. Chao.